Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Ante todo, y como no puede ser de otra manera, quisiera agradecer y al mismo tiempo reconocer la significación de este 11º Congreso de Derecho Laboral y Relaciones de Trabajo, que es al mismo tiempo el 13º Congreso Internacional de la ARTRA, la Asociación Argentina de Relaciones de Trabajo, filial nacional de la Hilera, el 17º Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral y el 13º Encuentro de Maestrandos del Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Derecho Social y Relaciones de Trabajo de la UNTREF. Quiero agradecer y saludar de manera muy especial y respetuosa al director académico de toda esta actividad, en la que me honra participar, aunque sea a la modestia de esta distancia solo física, al doctor Julio Grisolía, naturalmente a Eleonora Peliza y a Juan Manuel Martínez Chas, la gentileza que han tenido en invitarme y la comprensión que han mostrado al permitirme hacerlo por esta vía, que no es la que yo hubiera querido, porque hubiera deseado en verdad estar allá con todos ustedes. Este evento se organiza en homenaje a Santiago Rubinstein, Estela Ferreiros y Pedro Núñez, de quien quisiera en este momento hacer una mención muy especial y afectiva. Pedro Núñez fue un gran amigo, con el que conversé en mi vida muchas menos veces de las que hubiera deseado. Pero casi siempre alrededor de una mesa, y créanme que estoy persuadido a estas alturas de mi vida, que no sé si las cosas más importantes, pero sí algunas de ellas más relevantes que nos suelen pasar, se hablan alrededor de una mesa. Disfruté de su compañía en Buenos Aires y en Ginebra. Sentí profundamente su partida. Y lo sentí más porque en una cena, la última que tuve con él, recuerdo perfectamente, en Puerto Madero, nunca pude yo imaginar que iba a ser la última. En este congreso participan amigos queridos que estuvieron presentes y que saben de lo que fue mi amistad con Pedro Núñez. Lamento mucho su partida y le pido al Dios de mi fe que lo haya cogido a su lado. Bueno, entremos en materia y voy a tratar de ceñirme al tiempo que se me ha indicado para tratar dos tópicos. Me pidió reflexionar sobre el tema del centenario de la OIT y el tema del futuro del trabajo. Déjeme decirle que ese orden relativo lo comparto plenamente y voy a tratar de justificar por qué lo comparto. Voy a tratar de justificar por qué, para hablar del futuro del trabajo, conviene y mucho pasearnos por el centenario de esta organización, donde este humilde y servidor de ustedes y amigo presta sus servicios. Esta organización está cumpliendo 100 años. Son 100 años de historia donde el papel de la América Latina ha sido absolutamente determinante. Historiografía latinoamericana de la relación con la OIT, que siempre he sentido no ha sido suficientemente destacada. He escrito, y esto solamente a mí compromete, que en mi opinión hay un enorme peso de la historiografía de la OIT desde la visión europea y del norte, pero mucho menor desde lo que fue América para la OIT. De manera que esta reflexión de quien no es más que un funcionario, que fue un docente de derecho laboral toda su vida, hasta que ya no lo es, al menos regularmente, quiere ir un poco en la perspectiva contraria. Lo que América le significó
a la OIT y lo que la OIT se encontró en esta región del mundo en el momento de su fundación. Estamos celebrando los 100 años de la OIT, conmemoramos los 100 años de la OIT, esto es, 100 años desde la firma del Tratado de Paz de Versalles en París en 1919. Un tratado que pasa a la historia, entre otras razones, porque determinó la creación de dos sujetos de derecho internacional público, como fue la Liga de las Naciones, y donde se decidió también la creación de la Organización Internacional del Trabajo. La Argentina fue miembro fundador de la OIT, por tanto fue un Estado signatario, reconocido entonces como miembro fundador originario de la Sociedad de las Naciones y consecuentemente de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, la primera veintena del siglo XX fue los primeros 20 años del siglo XX fue un tiempo particularmente convulso entre nosotros. Ahora que está de moda la última novela, que por demás recomiendo absolutamente, de don Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios, una novela que para los que nos sentimos centroamericanos significó volver a tener a Centroamérica en la mano durante las 350 páginas que tiene. Aquellos eran tiempos recios, indudablemente. Había estallado la guerra del 14, que culmina en 1919, precisamente con el Tratado de Paz de Versalles. Habían nacido repúblicas en el Caribe, Panamá, la República de Cuba. Eran tiempos verdaderamente particulares, del cual el mundo sale con aquel Tratado de Paz, que fue de alguna manera avisorado por el presidente de los Estados Unidos de aquella época, que se llamó Woodrow Wilson, en un celebérrimo discurso de 1918 ante el Parlamento de los Estados Unidos, que pasó a la historia con el nombre de los 14 puntos de Wilson. No tengo tiempo en detenerme a propósito de todo lo que significó el nacimiento de la OIT, pero sí decir al menos, porque me parece un dato demasiado influyente en todo lo que vino después, que el 40% de los estados signatarios del Tratado de Paz, y por tanto el 40% de los estados que hicieron nacer a la Organización Internacional del Trabajo, eran estados, países del continente americano. Dentro de ese mundo, dentro de ese ámbito, el peso de la América Latina fue determinante, y voy a tratar de, por lo menos, una pincelada de ello, apuntar un poquito después. En ese momento la OIT comienza su recorrido centenario. Esta organización nace con algunas particularidades que desde luego se mantienen y que quisiera destacar porque me parecen absolutamente significativas y que especifican la razón de ser y las particularidades de esta organización. Esta agencia de las Naciones Unidas hoy es con todo más antigua que las Naciones Unidas. Eso es un dato muy importante. La OIT nace en 1919, pero las Naciones Unidas no nace sino hasta 1945, con el Tratado de la Ciudad de San Francisco, que determinó la extinción de la Liga de las Naciones, que había nacido en 1919 con el Tratado de Paz, y el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, ese año de 1945, meses después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, estamos hablando de una agencia de la ONU más antigua que la ONU, y ese es un dato que me parece que tiene una particular significación. El segundo, es la única agencia de estructura tripartita de la Organización Internacional del Trabajo. La única que tiene como sus constituyentes no a gobiernos, sino a los gobiernos junto con empleadores y la representación de los trabajadores. Pero en tercer lugar, y esto desde luego un congreso de este tipo seguramente es lo que más interesará, esta es una agencia que nació desde su momento fundacional con una clara y explícita competencia y ámbito de actuación normativa. Esto es, la OIT adopta normas internacionales del trabajo, normas que van a terminar siendo parte del ordenamiento jurídico nacional una vez que esas normas se incorporan al ordenamiento interno, repito, mediante un mecanismo
que se llama la ratificación. Desde luego, habría muchas razones para seguir justificando las particularidades de esta organización. Los convenios de la OIT, digámoslo al paso apenas, son convenios, son tratados internacionales. Lo que pasa es que son tratados sui generis porque son tan particulares desde el ámbito donde se adoptan en un parlamento mundial, que es la Conferencia Internacional del Trabajo, pero ese parlamento tiene 3 bancadas, expresión del tripartismo de la organización. Las 3 bancadas son la de gobiernos, empleadores y trabajadores. Luego, porque esas normas viajan hasta el ordenamiento interno de los países, aterrizaje que se produce o se suscita cuando esos países deciden ratificar el texto del convenio y hacerlo parte de su ordenamiento interno. Por todas esas significaciones, se dijo desde siempre que la OIT adoptaba normas internacionales, tratados internacionales, pero esos tratados internacionales son absolutamente sui generis, como la doctrina del derecho internacional laboral y del derecho internacional público en América Latina y fuera de nosotros lo ha destacado suficientemente. Desde luego, déjenme apenas mencionar 2 o 3 datos importantes para enfatizar la influencia y el impacto, el influjo de nuestros países latinoamericanos en el momento del nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo. Sostengo que en la Conferencia de Paz de París, que hizo posible la redacción del título 13 del Tratado de Paz de Versalles, que es el título que finalmente explica y justifica que 100 años después este servidor esté aquí hablando como un funcionario de la OIT a propósito del centenario. Ese título 13 del Tratado de Versalles, que fue después la constitución de la OIT virtualmente, tuvo una influencia americana muy importante y lo que yo modestamente he dado en llamar en algunos trabajos una conexión americana. Esa conexión americana se hizo visible en 2 personajes. De una parte, el que presidió la Comisión de Legislación de la Conferencia de Paz de París, un dirigente sindical de los Estados Unidos que se llamó Samuel Gompers, y el único latinoamericano que estuvo en esa Comisión de Legislación de la Conferencia de París, que fue un ilustrísimo jurista de una talla internacional que se llamó Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven, que en 1919 era el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Yo no tengo tiempo en detenerme en la biografía del doctor Sánchez de Bustamante, que es absolutamente fascinante, pero déjenme apenas decirle a los latinoamericanos, a nosotros, que el Código Internacional Privado de América Latina se llama el Código de Bustamante, precisamente por homenaje a su redactor, que fue este ilustrísimo jurista cubano, que fue, repito, el único latinoamericano que se sentó en la Comisión de Legislación que redactó el título 13 del Tratado de Versalles. Esto es, el responsable finalmente aquel texto de que hoy día estemos 100 años después hablando del centenario de la OIT. Llegaron los años 30 y comienza en la América Latina un proceso de codificación laboral que fue evidentemente intenso. En algún lado he dicho, palabras mías, no sé si inteligentes, pero espero que sean explícitas, que ese proceso fue un proceso sostenido y de onda larga. Porque entre 1931, cuando comenzó la codificación laboral, y 1963, cuando la República de El Salvador, en mi querida Centroamérica, adopta el Código Salvadoreño de 1963, en ese lapso entre 1931 y 1963, un número muy significativo de países latinoamericanos, mayoritarios sin duda, adoptó códigos de trabajo o leyes generales del trabajo. Por alguna razón que no viene al caso ahora especular y reflexionar y entender, muy pocos países de la América Latina, por razones muy distintas que tienen que ver con tradiciones de sus propios sistemas de relaciones laborales, no adoptaron códigos generales del trabajo. La Argentina, Uruguay o el Perú. Lo que no quiere decir, que quede esto muy claro, que no tienen los 3, y la Argentina desde luego, una amplísima legislación laboral, una enorme tradición laboral que pesó mucho en el nacimiento de la OIT y en lo que fue la gestación del derecho laboral latinoamericano. Tomen ustedes apenas en cuenta, y ustedes lo saben muchísimo mejor que yo,
que tan temprano como 1904, esto es 15 años antes de la fundación de la OIT, el proyecto de código del doctor Joaquín B. González, mi memoria no me falla y espero no citarlo mal, había significado un código de una talla técnica que todavía se reconoce y de la que se habló por muchísimo tiempo con toda la razón del mundo. A partir de 1931, con el Código Chileno del Trabajo y la Ley Federal Mexicana del mismo año, de 1931, comienza un proceso de codificación laboral en América Latina que llevó a la mayoría de los países latinoamericanos a adoptar legislaciones o códigos generales del trabajo. No hay tiempo de detenerme en la codificación, pero sí permítame dar un salto hasta 1944, cuando la OIT pasó un momento dilemático del que pudo no haber sobrevivido. Terminaba la Segunda Guerra Mundial y 10 días antes de la operación Overlord, es decir, la operación que significó el desembarco en las costas francesas en Normandía, que significó el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial, en aquella frase célebre del primer ministro Winston Churchill, la OIT adopta lo que para este servidor fue su declaración más importante en su historia, que fue la Declaración de Filadelfia de 1944. Esa fue una declaración histórica por muchas razones. Permítanme apuntar dos apenas en el poco tiempo de que dispongo. La primera, porque por esa declaración, en mi opinión muy personal, la OIT pudo y logró no tener o no vivir la misma suerte de la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones no sobrevivió al fin de la Segunda Guerra Mundial. La Organización Internacional del Trabajo sobrevive al fin de la Segunda Guerra Mundial y lo hace de la mano de una declaración que vino a significar una renovación de su mandato, que le hizo transitar un camino, un tiempo, que fue un tiempo absolutamente brillante, un tiempo estelar, que muchos autores, historiadores, no es mi caso, denominaron los 30 gloriosos. Esto es, el tiempo que transcurrió entre el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945, y 1975, esto es, la medianía de los años 70 del siglo pasado. Alguien dijo que el director general de la época había regresado a Ginebra con una declaración bajo el brazo. Esa declaración bajo el brazo no fue cualquier declaración, fue la Declaración de Filadelfia de 1944, que no solamente logró esquivar aquella suerte que llevó a que no sobreviviera, repito, la Liga de las Naciones, sino que la OIT saliera fortalecida con un mandato renovado para los próximos años que le tocó vivir, en mi opinión muy personal, posiblemente los 30 años más brillantes de su historia centenaria. Ojalá en otra ocasión tenga tiempo de justificar específicamente esa tesis. Pero dos cosas finales a propósito de lo que significó ese tiempo. A partir de 1944, ya a portas del fin de la Segunda Guerra Mundial, había un movimiento en América Latina que resultó desde luego muy interesante y muchas veces premonitorio. Aquí está posiblemente una de las claves de esta sensación que siempre he tenido y la convicción que reitero y comparto con ustedes a propósito de que a la historiografía de la OIT y su relación con América Latina le hace falta una lectura en el sentido inverso, no desde Europa y el norte hacia nosotros, sino desde nosotros hacia Europa y hacia el norte. Por una razón, entre otras muchísimas tantas, porque nosotros, y es perfectamente constatable, llegamos antes. Esta vez América llegó antes y habría muchísimos ejemplos que mostrar para verificar esa tesis. No tengo tiempo de hacerlo, pero apenas permítanme estos dos pincelazos que pueden justificar lo que quiero decir. El primer convenio fundamental que la OIT ratifica después del fin de la Segunda Guerra Mundial fue el convenio 87 de 1948. Ese convenio fue el convenio sobre la libertad sindical, un convenio del cual el director general que fue después, Wilfred Jens, y para mí posiblemente el más grande jurista que haya tenido esta casa en su historia ya centenaria, este jurista inglés, el doctor Jens, dijo: en verdad, esto no es un convenio solo sobre la libertad sindical,
en rigor es un convenio sobre la democracia y específicamente sobre la democracia en las relaciones de trabajo. Déjenme decirles que meses anterior, con meses de antelación a la adopción del convenio 87, la Carta de Bogotá de 1948, que se adopta en Bogotá en un momento muy importante y trágico por la circunstancia que se dio, que no tengo el tiempo de comentar ahora, que fue el Bogotazo en abril del año 48, América adopta la Carta Americana sobre Derechos Humanos. En esa declaración hay un explícito reconocimiento del derecho de la libertad sindical en unos términos que, por supuesto, fueron después recogidos en el convenio 87. Pero algo más, esa Carta de Bogotá es 7 meses, 8 meses más antigua que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se adopta en la Conferencia de París de diciembre de 1948. Los ejemplos sobrarían, no tengo tiempo de detenerme en ello, pero quiero justificar, o me gustaría en una ocasión justificar, esta tesis que puede resultar un poco sorprendente para reiterar que América esta vez llegó antes, y llegó antes por varios motivos y por varias circunstancias perfectamente demostrables. Muy bien, este es el marco del centenario, y en el marco del centenario, en este contexto, estamos enfrentando posiblemente los desafíos más determinantes que va a deber abordar en un tiempo presente y por mucho tiempo de su futuro el derecho laboral. Presenciamos un momento donde se verifica un paso desde lo que fue en la tradición el viejo trabajo industrial al trabajo mediado por plataformas digitales. En pocos minutos déjenme al menos hacer las coordenadas del problema que ni pretendo resolver, que sería no solamente irrespetuoso, sino una vanidad en la que no voy a caer, pretender cerrar los ejes de todo este debate. Permítame apenas mostrar lo que se ha dado en llamar el estado del arte, es decir, ¿en qué estamos? ¿Qué significa decir que hay un desafío para el derecho laboral que posiblemente no tuvo nunca antes y que está teniendo ahora? A comienzos del siglo pasado, de maneras distintas, habían países de la región con más desarrollo industrial que otros. Yo vengo del Caribe, obviamente el desarrollo industrial del Caribe no podía ser el del sur del continente, pero vivimos el tiempo de la segunda revolución industrial que estaba en pleno desarrollo. Había aparecido la energía eléctrica y los motores impulsados por derivados del petróleo, y eso dio lugar a una producción masiva de bienes manufacturados. Desde luego se verificó la concentración en centros fabriles urbanos de contingentes de trabajadores. Y a partir de ahí, naturalmente, se suscitaron cambios sustanciales en la organización del trabajo. Esto, como no puede ser de otra manera, se teorizó. Y lo teorizaron quienes podían hacerlo. Y desde luego con éxito, porque estas categorías que voy a mencionar ahora, tantos años después, han sobrevivido. Lo que teníamos enfrente era una organización del trabajo que tuvo como arquetipo un modelo de fábrica fordista. Este nombre de relaciones laborales del fordismo había tomado su razón de ser, su carta de ciudadanía, cuando en 1909 Henry Ford anunció la producción del modelo T, que era un automóvil práctico, igual para todos, destinado a ser producido por un mercado masivo, que a partir de 1913 se empezó a producir sobre una línea de montaje y bajo lo que se conoció como la Organización Científica del Trabajo. Muy bien, pero todo aquello ameritaba ser juridificado, es decir, normado, y este es un congreso de juristas. A partir de la reunión masiva de esos trabajadores surgía el concepto de categoría, un concepto abstracto por definición, pero que servía para asignar un tipo de trabajo fijo
con tiempo de trabajo predeterminado, una estructura salarial proporcional y jerarquizada, supervisión directa de los representantes del empleador. Como apunta el profesor Juan Razo Delgue de la Universidad de la República del Uruguay, surgió en este momento la idea del poder disciplinario del empleador y de su contracara, la noción de subordinación. Todo esto reclamó un modelo de contrato de trabajo estándar, unitario, que se levantó sobre el paradigma de una relación de trabajo estable, estabilidad que era el requisito obvio de promociones en cuanto se fuese capaz de escalar en la estructura jerárquica de la empresa, y también sobre una relación a tiempo indeterminado, de modo que la relación tendiera a durar en el tiempo. El proceso de codificación laboral en América Latina, que se había iniciado, como apunté, en 1931, se encuentra con ese escenario. Dije antes que entre 1931 y 1963, 13 países de la América Latina adoptaron códigos o leyes generales del trabajo. Ahora bien, el mundo que tuvieron frente a sí los codificadores, los redactores de la legislación general, de las leyes generales del trabajo, esto es, los códigos que no tomaron el nombre de código, sino de leyes generales del trabajo, la legislación boliviana, por ejemplo, el mundo que tuvieron ante sí aquellos redactores de los primeros códigos y también de los primeros convenios de la OIT a partir de 1919, esto es, a partir de su fundación, el telón de fondo de todo aquel proceso fue entonces un modelo de relaciones laborales fordistas, tayloristas de relaciones de trabajo, que se levantó sobre una piedra fundacional de una relación bilateral que suponía la prestación de un servicio personal en favor de otro, la noción de ajenidad en su sentido más pristino, más clásico, bajo la dependencia o la subordinación. No es exagerado decir que el derecho laboral latinoamericano, yo diría el derecho laboral del mundo occidental, se levantó sobre la piedra nodal de la subordinación, que se entendió como un concepto único, delimitado y no menos atemporal, pero que, pasados los años, comenzó a dar paso a otras manifestaciones, de manera que llegó un momento en el que ya no ocupo hablar de subordinación, sino de subordinaciones. Este plural, desde luego, tenía una particular razón de ser y significación. La doctrina italiana, con esa fineza y elegancia jurídica de los juristas italianos, apercibidos de lo que estaba pasando a mediados de los años 70 del siglo pasado, esto es hace ya bastante tiempo, lanzaron la teoría de la parasubordinazione para, de alguna manera, llamar la atención a propósito de que se estaban moviendo los cimientos sobre el cual se había levantado el derecho laboral del mundo occidental. Por esa razón, en la América Latina, y esto es un tópico decirlo, no resulta nada inteligente reiterarlo, la crisis del derecho laboral, o desde que se habla de ella, en mi manera de ver, llegó de la mano de la crisis de la subordinación sobre la cual aquel se había levantado. Lo que verdad acontecía y acontece es que el segmento del trabajo efectivamente protegido se está reduciendo de una manera acelerada, alarmante, y yo creo que ahí está el universo, el tamaño del desafío que el derecho laboral tiene enfrente. Tomen ustedes en cuenta, queridos amigos, que el derecho laboral tuvo inicialmente una vocación de inclusión, se verificó una suerte de efecto centrípeto o de inclusión, de modo tal que el derecho que fue inicialmente el derecho de los trabajadores industriales, terminó siendo luego en algún momento el derecho de todos los trabajadores. Esa tendencia que yo llamo centrípeta o de inclusión ha dado paso a una tendencia muy contraria, una tendencia centrífuga o de exclusión, que lo que está determinando es la expulsión de muchos trabajadores del núcleo de la protección de la legislación del trabajo. Ese núcleo de trabajadores que están fuera de la protección, lo que da como consecuencia una circunstancia muy determinante,
que muchos autores han dado a llamar la dualización de la relación de trabajo, que parte por la mitad entre el segmento protegido y el segmento no protegido. Desde luego, habría muchas razones para reflexionar sobre aquello que le acontece al derecho laboral y lo que va a ser de alguna manera el guión del desafío que tiene que enfrentar en este momento. Habría muchos temas. Déjenme apenas mencionar como un pincelazo, uno o dos, no tengo más tiempo en estos minutos que me quedan. Se ha dicho en un informe de la Comisión de Expertos, que es un informe que desde luego tuvo y tiene una trascendencia histórica, porque de ahí se basó la declaración del centenario que adoptó la última conferencia general, la última conferencia de la OIT en este año 2019. En ese informe sobre el futuro del trabajo se llegó a decir que había que tener atención con los trabajadores bajo plataformas, porque podían estar resultando ya los jornaleros del siglo XX. Lo cierto del caso es que este trabajo en plataformas, que viene a desvirtuar, al menos en apariencia, los rasgos típicos de la relación laboral, desafían al derecho laboral, que ya deja ver relaciones donde no hay una bilateralidad empleador y trabajador, sino relaciones que yo identifico como relaciones cuadrangulares, por decir algo. Uno de cuyos vértices es una plataforma digital, el otro, el que controla la plataforma, el tercero, el que presta el servicio, y finalmente un cuarto, que es el que recibe, el usuario que recibe el servicio. Esto no tiene nada que ver con la relación laboral del Fordismo. En la relación del Fordismo había una relación bilateral donde el trabajador prestaba un servicio personal, y por eso la presunción de la existencia de la relación laboral en toda la región de la América Latina vino a decir palabras más, palabras menos. Se presume la existencia de la relación de trabajo entre el que presta un servicio personal y el que lo recibe. Esa presunción determinó toda ese presupuesto de aplicación de la legislación del trabajo. Frente a lo cual, y ya termino, naturalmente, las normas internacionales tienen algo que decir, en mi opinión, y por esa razón, no por casualidad, el estudio general que este año va a adoptar la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones es un estudio sobre la relación de trabajo. Sobre la relación de trabajo va a ocuparse el estudio de la Comisión de Expertos de este año. Termino por razones de tiempo y pido excusas por lo que no haya podido yo aclarar suficientemente. El orden de prelación creo que es un orden de prelación correcto. Tenemos que enfrentar el futuro del trabajo teniendo en cuenta lo que hemos sido, teniendo en cuenta nuestra tradición. El poeta Antonio Machado decía que teníamos que ir ligero de equipaje. Yo creo que nada más serio y poético que eso he leído en la poesía que a estas alturas de la vida he podido al menos leer, mucha menos de la que yo hubiera querido. Pero en este caso, creo que tenemos que ir cargados de equipaje. Porque lo otro es dar pie a una tendencia que estoy notando, y esto solamente a mí compromete una suerte de discurso disruptivo, una suerte de discurso que viene a decir que estamos naciendo a todo, propio de esta posmodernidad. Eso lo han dado en llamar algunos intelectuales el complejo de Adán, esa sensación de que todo nace con nosotros. Eso ni es cierto, ni puede ser cierto, ni debe serlo en el pensamiento de los laboralistas latinoamericanos. Porque lo que haya que revisar, lo que haya que reformar, y hay mucho que reformar y revisar, porque este es un momento de desafíos que posiblemente no podíamos imaginar nunca, ni los de mi generación, ni la generación de los que me formaron, ni la de los más jóvenes que vienen ya tomando su espacio. Ese desafío, desde luego, nos lleva a tener asignaturas pendientes que nos ocupan, pero esas asignaturas pendientes no pueden ser atendidas ni enfrentadas sino desde la perspectiva de una tradición. Por eso agradezco que me hayan permitido reflexionar en este orden, en estos dos tópicos, el centenario de la OIT y el futuro del trabajo. Desde lo que hemos ido, enfrentar el futuro. No hay disrupción, hay continuidad, y en la continuidad hay rectificación y hay repensar las cosas, desde luego, que es a lo que estoy llamándole
y me llamo yo inicialmente, desde la modestia de lo que yo puedo aportar. Perdonen la extensión de estas palabras. Un abrazo a todos, un abrazo a queridos amigos que sé que están allí. Tenemos algunas comidas pendientes para seguir hablando de muchas cosas y desde luego vamos a hablar también de literatura, porque como decía alguien, solamente se vive una vez, a no ser por la literatura. Así que nos esperan muchas sobremesas y espero que sean muy pronto en mi querida Argentina. Un abrazo y muchas gracias.